Me llamo Clara, tengo 27 años y soy de Zaragoza. Desde niña he tenido la costumbre de escaparme. A veces eran escapadas pequeñas, de casa, del colegio, de una conversación incómoda. Otras veces eran grandes, de una relación, de un trabajo que no me hacía feliz, de todo lo que me recordaba quién era o quién no quería ser. Esta vez escapaba de Samuel. De nosotros, de lo que habíamos sido y ya no éramos. Llevábamos 3 años juntos, y en menos de 3 semanas se había ido con otra, dejando solo una nota en el refrigerador. Me sentí vacía, como si alguien me hubiese arrancado el centro del pecho y lo hubiera dejado hueco. Por eso, un sábado al amanecer, sin avisar a nadie, tomé una mochila, unas botas y me subí al primer tren hacia el norte. Sin plan, sin mapa, solo quería silencio y montaña. Mi destino fue el Parque Nacional de los Picos de Europa, un lugar que solo conocía por fotos, pero que me había parecido, siempre, el borde del mundo. Ideal para alguien que quiere perderse. Durante los primeros días, caminé sola. Dormía en albergues, evitaba hablar con la gente, comía lo justo. El bosque me observaba en silencio, como respetando mi necesidad de soledad. Los árboles altos, el sonido de los riachuelos, las piedras cubiertas de musgo, todo parecía decirme, aquí nadie te va a juzgar. Una mañana, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas, cuando encontré algo extraño en mitad del sendero, una tabla de madera antigua, clavada en un árbol. Al principio pensé que era una señal rota, pero al acercarme, vi que era una especie de mapa tallado a mano, con líneas torcidas, símbolos extraños y marcas que no entendía. Lo tomé con curiosidad y, en el instante en que lo sujeté, sentí una presión en la palma, como si algo se formara bajo mis dedos. Miré mi mano. No entendía lo que pasaba. Había una piedra pequeña, oscura, con una forma extraña, casi como un puño cerrado. No recordaba haberla tomado del suelo. Pero allí estaba, dura y fría, como si siempre hubiera estado conmigo. Me quedé quieta. Algo en esa piedra me inquietaba. No por su forma, sino por lo que me hacía sentir, un nudo en la garganta, un recuerdo lejano. Como si representara todo lo que había intentado enterrar en los últimos meses. No estás sola por aquí, ¿verdad? La voz me hizo girar de golpe. Un chico, de unos 30 años, con barba corta, una mochila profesional y mirada tranquila, me observaba desde unos metros atrás. Llevaba una chaqueta roja y un bastón de senderismo. «Soy Diego, guía local», dijo, levantando las manos en gesto de paz. «Solo aseguro que nadie se pierda». «Estoy bien», contesté rápido. «Solo encontré esto». Le mostré el mapa, pero no la piedra. Él se acercó, la miró con interés y asintió. «Eso es viejo. Muy viejo. Hay leyendas sobre ese tipo de mapas en estas rutas. Dicen que los tallaban los caminantes que se perdían a propósito». «¿A propósito?» «Para no regresar». Me miró con una sonrisa apenas visible. A veces, perderse es la única manera de encontrarse. No supe qué responder. «¿Te molesta si te acompaño hasta el refugio de arriba? El clima cambia rápido por aquí». Asentí. Y así, sin saber cómo ni por qué, acepté caminar con un desconocido. Mientras avanzábamos por el sendero, Diego me contaba historias de la zona. De los lobos, de los ríos ocultos bajo tierra, de una cascada que, según él, curaba el corazón si te atrevías a mojarte en pleno invierno. Yo hablaba poco. Observaba. Escuchaba. Sentía como la piedra en mi bolsillo se hacía más presente, más densa. Como si cada palabra, cada paso, cada recuerdo la hicieran más dura. «¿Y tú?», me preguntó de pronto. «¿Por qué viniste sola?» «Buscaba perderme», respondí sin pensar. «Creo que ya lo logré». Él no dijo nada, pero su silencio fue cómodo, como una manta en medio del frío. Al llegar a un claro entre árboles,
El paisaje se abrió ante nosotros. Colinas verdes, picos nevados a lo lejos, y un cielo limpio como no lo veía en años. Diego se detuvo. Aquí termina la ruta marcada. A partir de ahora, es decisión tuya seguir o regresar. Lo miré. Saqué el mapa de madera del bolsillo. Y al mismo tiempo, abrí la otra mano. Allí estaba la piedra. Más firme. Más pesada. Más real. La piedra seguía en mi mano. Y, aunque no quería admitirlo, ya no parecía una simple roca. Era como si esa cosa opaca, áspera y fría llevara dentro algo más, algo que no podía explicar. No se trataba solo del tacto. Era el recuerdo del silencio de Samuel cada vez que le preguntaba si todavía me amaba. El vacío que me dejó cuando se fue sin decir adiós. El eco de mis propias palabras no dichas. Esa piedra era mi miedo. Lo entendí allí mismo, bajo el cielo limpio de los picos de Europa. La guardé en el bolsillo y respiré hondo. Diego me observaba, sin preguntar, con la misma paciencia que uno tiene frente a alguien que está a punto de romperse o de comenzar de nuevo. La montaña no te juzga, me dijo. Solo te pone a prueba. Seguimos caminando. Los árboles empezaron a abrirse y el terreno se hizo más empinado. Subíamos por una antigua ruta de pastores, bordeando una colina donde el viento silbaba entre las piedras. El silencio era absoluto, solo roto por el crujir de las hojas bajo nuestras botas. En un momento, tropecé con una raíz. Me tambaleé, y antes de caer, sentí la mano de Diego sujetándome con fuerza. Fue un gesto simple, instintivo, pero mi cuerpo reaccionó como si una corriente me atravesara. Gracias, susurré. Él no soltó mi mano de inmediato. Y entonces, de nuevo, sentí como la piedra dentro del bolsillo se endurecía más. Me sobresalté. La toqué discretamente. Estaba más caliente que antes. ¿Todo bien?, preguntó Diego. Asentí. Pero dentro de mí, algo se removía. ¿Qué estaba ocurriendo con esa piedra? ¿Era imaginación mía? ¿O de verdad reaccionaba a mis emociones? Esa noche, llegamos a un refugio de montañas semiabandonado. Era de piedra gris, con una chimenea rota y unas mantas viejas guardadas en un rincón. Allí, rodeados de madera húmeda y olor a musgo, hicimos una pequeña fogata con lo poco que encontramos seco. Mañana, si el clima lo permite, podríamos subir al mirador de Peña Blanca, sugirió Diego. Desde allí se ve el mar, aunque esté a kilómetros de distancia. ¿Y si no lo permite? Sonrió. Entonces nos quedamos aquí y escuchamos el viento. A veces habla más claro que las personas. Me quedé mirándolo en silencio. Había en él una calma que no entendía. Una seguridad que me atraía, pero que también me asustaba. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. Guiar a desconocidos, vagar por el bosque. Él bajó la mirada y respondió con voz baja. Perdí a alguien hace tiempo. Mi hermana menor. Se perdió en una ruta parecida a esta. Nadie la encontró nunca. Desde entonces, es como si estuviera siguiéndola. Como si cada paso me acercara un poco más a ella. Un nudo se formó en mi garganta. Él levantó la vista, y por primera vez, su sonrisa tembló. ¿Y tú? ¿A quién perdiste? No respondí de inmediato. Saqué la piedra del bolsillo. Se la mostré. Él la miró, pero no con extrañeza, sino con una seriedad que me desconcertó. ¿Sabes qué es eso?, preguntó. Negué. Dicen que son piedras de carga. Las encuentras cuando estás lista para soltar lo que te duele. Pero si no lo haces, se quedan contigo, se vuelven más duras y más pesadas. Lo miré fijamente. Y en ese momento, quise llorar. No lo hice, pero sentí el ardor en los ojos, el temblor en el pecho. Me acosté esa noche en el refugio, sin decir más palabra. Pero mientras intentaba dormir, con la piedra bajo la manta, sentí algo extraño. La piedra latía, como si tuviera vida. Era muy tenue, pero estaba ahí. Me levanté en silencio,
Salí del refugio y subí un poco por la colina. La luna iluminaba los árboles con un brillo casi irreal. Me senté sobre una roca plana, abrí la palma y observé la piedra bajo la luz. Pensé en Samuel, en mi padre, que se fue cuando tenía 11 años. En todas las veces que fingí estar bien para no incomodar a nadie. Y entonces lo sentí. No solo la piedra se endurecía. Mi mano también. La tensión subía desde los dedos, como si todo mi cuerpo se resistiera a soltar ese dolor. Como si hubiera vivido tanto tiempo con miedo, que ahora no sabía existir sin él. Y fue ahí cuando Diego apareció a mi lado, en silencio, como si me hubiese sentido desde el refugio. A veces no hay que soltarla de golpe, dijo. Solo reconocer que está ahí. No le respondí. Solo dejé que mi cabeza se apoyara contra su hombro. Por primera vez, no sentí necesidad de hablar. Solo de estar. Desperté antes del amanecer. Afuera, el viento golpeaba los árboles como si intentara arrancarles los secretos que ocultaban. Diego todavía dormía, envuelto en su saco de dormir junto al fuego casi apagado. Pero yo no podía cerrar los ojos. La piedra seguía ahí, junto a mí, dentro del bolsillo de la chaqueta. Pesaba más que nunca. Y por dentro, yo también. Habían pasado 3 días desde que la encontré. 3 días caminando, escuchando, cayendo y levantándome. Pero todavía no había soltado nada. Solo lo había llevado conmigo, como una sombra muda. Esa mañana, decidimos seguir la ruta hacia el mirador de Peña Blanca. El sendero era empinado, angosto, bordeado de acantilados y con vistas que cortaban el aliento. El cielo empezaba a despejarse, pero las nubes bajas aún flotaban entre los árboles como fantasmas. Diego iba delante, guiando con seguridad. Yo detrás, respirando con dificultad, tanto por la pendiente como por lo que se movía dentro de mí. Cuando alcanzamos una curva cerrada, una estrecha cornisa de piedra, sentí que el suelo bajo mis pies no era estable. Me detuve. El vértigo me golpeó de lleno. Miré hacia abajo. Nada. Solo niebla y vacío. Y fue entonces cuando la piedra en mi bolsillo comenzó a arder. De verdad. No como una metáfora. Sentí el calor subirme por la pierna, como si el miedo quisiera tomar forma física y paralizarme. Di un paso atrás. Clara, dijo Diego, que ya había cruzado la cornisa, solo tienes que mirarme. Un paso a la vez. Estoy aquí. Lo miré. Y en su voz no había presión. Solo verdad. Estoy aquí. Metí la mano en el bolsillo. La piedra estaba caliente, brillante, como si hubiese absorbido todo el dolor, toda la rabia y todo el silencio que me acompañaban desde hacía años. Mi instinto fue tirarla. Pero algo me detuvo. No. Aún no. Avancé. Paso a paso. Con las piernas temblando y el pecho apretado. Pero crucé. Y al hacerlo, algo dentro de mí también cruzó. Del otro lado, Diego me abrazó. No fue un gesto romántico, ni un impulso torpe. Fue un abrazo que decía, te veo. No estás sola. Llegamos al mirador poco antes del mediodía. El cielo se había abierto y desde allí se veía el mar a lo lejos, brillando como una promesa. El viento era fuerte, pero no frío. Me acerqué al borde de la roca y me senté. Saqué la piedra. Ya no ardía, pero seguía extrañamente pesada. Diego se sentó a mi lado. ¿Estás lista? ¿Para qué? Para dejarla. La miré. Era oscura, rugosa, fea, pero también mía. Parte de mi historia. ¿Y si la dejo y vuelvo a tener miedo? Lo tendrás. Todos lo tenemos. Pero no lo cargarás igual. Inspiré hondo. Y entonces, por primera vez, cerré los ojos y solté la piedra. La lancé al vacío. Ni siquiera esperé a oír si caía sobre roca o agua. Solo la dejé ir. Y algo en mí se quebró. Lloré. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza, sino de alivio. De libertad. Diego no dijo nada.
Solo me acompañó. Y cuando abrí los ojos, el mar seguía allí. El mundo no había cambiado. Pero yo sí. Bajamos por otro camino, más sencillo. El sol caía suavemente sobre las ramas y las sombras danzaban entre las hojas. Caminamos en silencio. Esta vez, uno al lado del otro. Antes de llegar al pueblo donde terminaba el sendero, Diego me detuvo. Clara. Sí. Sé que tú viniste aquí para perderte. Pero, tal vez, solo tal vez, viniste para encontrar algo más. Lo miré. Sus ojos estaban tranquilos, firmes, pero detrás de ellos, algo se movía, como una pregunta sin formular. Yo también la sentía. Y entonces, lo vi. En su mochila, colgaba una piedra, distinta a la mía, pero igual de viva. No le dije nada, pero supe, en ese momento, que esta historia no terminaba aquí. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.